Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webcast en el cual vamos a analizar la decisión de política monetaria tomada por Banco Central de México el día de hoy. Yo soy Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y hoy me acompaña Daniel Castañón, también analista económico en GBM. Antes de iniciar, les recuerdo que vamos a estar tomando preguntas de todos ustedes. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiendo sus preguntas a lo largo de la presentación, las cuales trataremos de contestar en la última sección del webinar. También recordarles que, que este webcast queda grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o también lo pueden compartir. Ahora sí, entrando al tema que nos reúne hoy y como una pequeña introducción antes de darle la palabra a Daniel, como ustedes saben, Banco de México o Banjico como se le conoce, es el encargado de determinar el nivel de la tasa de referencia como el principal objetivo de controlar la inflación en el país. A lo largo del año, Banjico lleva a cabo 8 reuniones programadas para evaluar y ajustar esta tasa según sea necesario. Hoy se llevó a cabo la cuarta reunión del año, de la cual Daniel nos va a platicar más a detalle. Adelante, Daniel, por favor. Gracias, Miriam. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes. Eh, un poco entrando al tema que comentaba Miriam, en su reunión anunciada el día de hoy, Banxico tomó la decisión de mantener la tasa de interés sin cambios en 11%. Es la segunda reunión consecutiva en donde deciden mantener la tasa de interés en 11%. Y creo que es importante destacar que la tasa ha estado en un nivel bastante alto ya desde hace más de un año. Creo que vale la pena hacer un recuento de lo que ha pasado con la tasa en los últimos 3 años. Si recordamos, a mediados de 2021, Banxico empezó a subir la tasa de interés de referencia como resultado de las presiones inflacionarias que se observaron no solamente en México, sino alrededor del mundo en el periodo de recuperación posterior a la pandemia. Como recordarán, se juntaron fuertes disrupciones en las cadenas de suministro en varias regiones del mundo. Esto luego empeoró con la invasión de Rusia a Ucrania, que además ocasionó presiones importantes de precios de commodities energéticos y alimenticios. Y más tarde se fueron sumando otros desbalances entre oferta y demanda que siguieron abonando al problema, ¿no? Eh, Esta serie de eventos desencadenó un periodo inflacionario en casi todos los países del mundo y México no fue la excepción. En respuesta a estas presiones inflacionarias, entre junio de 2021 y marzo de 2023, Banxico fue subiendo la tasa de interés gradualmente desde 4 hasta 11.25%, que son 7.25 puntos porcentuales en total. Y luego una vez que llegó al 11.25%, que es un máximo histórico para la tasa de interés desde que Banxico usa la tasa de referencia como su herramienta principal de política monetaria, se mantuvo estable durante un año, desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024. Y luego más recientemente, en su reunión de marzo de este año, el Banco Central decidió recortar la tasa en 25 puntos base, de 11.25 a 11%, en donde ha permanecido estable hasta hoy, ¿no? En las últimas dos reuniones, como decía, Banxico ha decidido mantener la tasa en 11%. Un poco para ponerlo en perspectiva, la tasa sigue estando en un nivel bastante alto, cerca de su máximo histórico y también muy por encima del promedio histórico, que es de 6% desde que Banxico usa esta como herramienta de política monetaria, ¿no? Que hacia adelante la pregunta relevante es si Banxico va a poder seguir haciendo recortes y si es así, a qué ritmo será que Banxico pueda seguir recortando la tasa. Hablando puntualmente sobre la decisión de hoy, la Junta de Gobierno votó por mantener la tasa sin cambios. En esta ocasión, 4 miembros votaron por mantener la tasa en 11%, que fueron Irene Espinosa, Jonathan Heath, Victoria Rodríguez y Galia Borja. Y en este caso, un miembro no estuvo de acuerdo con esto y votó por bajar la tasa en 25 puntos base a 10.75%, ¿no? Que fue Omar Mejía. En el comunicado de la decisión, la institución por lo general publica un enunciado de ya futura en donde Banxico da una señal sobre lo que espera hacer o sobre las variables que piensa monitorear en las próximas decisiones de política monetaria. Y en este caso, Banxico transmite que prevé que el entorno inflacionario permita a la Junta de Gobierno discutir ajustes en la tasa de referencia hacia adelante, ¿no? Eh, el cambio en el tono de la guía futura del comunicado, así como el voto dividido de la Junta de Gobierno con un voto votando por un recorte a la tasa de interés, nos hace reiterar
lo que esperamos en GBM, que es que la tasa de interés de referencia cierre el año en un nivel de 10.25%. Esto lo que implicaría en las siguientes reuniones es que haya 3 recortes de 25 puntos base cada uno en lo que queda del año, que podrían darse, o creemos que podrían darse en la próxima reunión, que es en agosto, y otros 2 en las últimas 2 reuniones del año, ¿no? Que son en noviembre y en diciembre. Entonces, un poco retomando la idea que comentaba Miriam al principio, el objetivo central o el objetivo constitucional del Banco Central en México es lograr que la inflación llegue al objetivo, ¿no? Banxico tiene un objetivo de inflación puntual de 3%, con un rango de variabilidad entre 2 y 4%. Eh, Aunque aquí es relevante decir que la inflación depende de muchas variables, como, por ejemplo, la actividad económica, las presiones globales de algunos precios, el tipo de cambio, las expectativas de inflación, entre otros, ¿no? Y es por eso que Banxico no solamente monitorea los niveles observados de inflación, sino que también hace un análisis más complejo de todas las variables para poder tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, para la inflación lo que espera el consenso y también esperamos o coincidimos en GBM es que la inflación se siga desacelerando en lo que queda del año, que cierre el año en 4.3%, que como ven, digamos, sí es una desaceleración, sin embargo, pues, sigue por arriba del 3% que es el objetivo de Banxico y esperamos que así sea en la segunda mitad del año también, ¿no? Un poco para hacer el mismo ejercicio y poner en perspectiva lo que ha pasado con la inflación, vale la pena decir que esta alcanzó niveles de casi 9%, 8.7% en septiembre, en agosto y septiembre de 2022, y desde ahí se ha venido desacelerando de forma gradual, ¿no? El último dato que tenemos es de la primera quincena de junio, en donde la inflación general fue 4.8% anual. Y entonces, digamos, un poco viendo la película completa, la inflación se ha desacelerado de 8.7% en 2022, en agosto-septiembre de 2022, a 4.8%, que son pues casi 4 puntos porcentuales de caída, ¿no? Em, Creemos que la trayectoria a la baja de la inflación puede darle espacio a Banxico para hacer recortes en lo que queda del año, aunque también pensamos que estos recortes podrían darse de forma bastante gradual, sin perder de vista que la inflación, primero, sigue en niveles bastante elevados y segundo, que hay riesgos importantes al alza, ¿no? Em, Entre los riesgos, uno importante a monitorear es que la inflación de servicios se ha mostrado bastante resiliente. De hecho, ha permanecido por arriba de 5% desde agosto de 2022. Y esto pues, puede estar reflejando diferentes dinámicas, como por ejemplo el incremento de los costos laborales por las alzas del salario mínimo o en general un mercado laboral ajustado. Otro riesgo que es relevante hacia adelante es que la inflación de frutas y verduras específicamente podría dispararse como resultado de las condiciones climáticas que hemos observado recientemente en el país. Digo, primero en la primera parte del año una serie de sequías muy fuertes en varias regiones y más recientemente lluvias torrenciales y ciclones que se han visto pues, más cerca o más hacia las últimas semanas, ¿no? Aquí un claro ejemplo de esto son las presiones que se vieron en algunos productos en el último dato de inflación de algunas frutas y verduras, como son chayote, que subió 80% anual, naranja 20%, lechuga y col 15%, plátanos, aguacate, etcétera, ¿no? Que un poco muestran que puede ser efectivamente un riesgo que puede tomar relevancia hacia adelante. Un tercer riesgo podría ser un episodio de depreciación del tipo de cambio que podría incrementar los precios de mercancías importadas. En ese sentido, Banxico ha sido enfático en que cualquier transferencia a los precios por una depreciación cambiaria se vería reflejada más bien en los próximos 6 meses y no necesariamente de forma inmediata, aunque pues no deja de ser un riesgo para la inflación y para la inflación esperada hacia adelante. Entonces, dado los riesgos para la inflación y un poco el balance que creemos que se encuentra sesgado al alza, un escenario de mayor persistencia en la inflación también implicaría un riesgo al alza para la tasa de interés. Eh, si alguno de estos riesgos para la inflación se exacerba o se materializa algún nuevo riesgo, podríamos observar a un Banxico un poco más agresivo, ¿no? Que
se traduciría posiblemente en un mayor nivel de tasa al cierre del año de lo que esperamos actualmente. Por ejemplo, cerrando en 10.5%, que implicaría Banxico haciendo solamente 2 recortes en lugar de 3, ¿no? Eh, Además de todas estas variables que inciden de forma más directa sobre la inflación, Banxico también monitorea otra serie de variables. Una importante es lo que hace en materia de política monetaria la Reserva Federal en Estados Unidos, que es una referencia no solamente para México, sino para todos los bancos centrales del mundo, o casi todos. Hoy la tasa de interés de Estados Unidos está en un nivel de 5.5%, y esto lo que implica es que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos es de 5.5 puntos porcentuales, ¿no? Que es un poco, sale de la resta del 11% de la tasa de Banxico menos el 5.5% de la tasa de la Fed. Aquí el diferencial de las tasas es importante porque es una de las variables que brinda mayor soporte al tipo de cambio. De hecho, la fortaleza reciente del tipo de cambio puede explicarse en buena medida por un diferencial de tasas más amplio con respecto al nivel histórico que se ha observado de esta variable, que pues, ha vuelto al peso mexicano atractivo, ¿no? En, en las proyecciones de la propia Reserva Federal, incluyen solamente un recorte a la tasa de interés en lo que queda del año. En ese sentido, cada 3 meses la propia Reserva Federal publica las proyecciones económicas actualizadas de los miembros de la Junta de la Reserva Federal, incluyendo lo que esperan específicamente para la tasa de interés. Y en las últimas proyecciones que fueron publicadas apenas hace algunas semanas, en junio, el consenso de los participantes del comité estimó que la Fed podría hacer solamente un recorte este año, es decir, bajar la tasa de 5.5 a 5.25% en lo que queda del año, ¿no? Importante que estos estimados han ido cambiando a lo largo del año. Si bien al final de 2023 la expectativa era que la Fed recortara 75 puntos base durante el año, hasta 4.75%, y las expectativas se han ido ajustando y ahora se espera solamente una baja de 25 puntos base para una tasa final de 5.25%. Eh, un poco de materializarse este estimado para la Fed y lo que en GBM esperamos para Banxico, que es una tasa al cierre del año de 10.25%, el diferencial entre las tasas bajaría de 5.5 a 5 puntos porcentuales, que digo, a pesar de ser una reducción considerable de 5.5 a 5, es relevante enfatizar que el diferencial seguiría estando bastante por encima de la mediana histórica del diferencial, que es más cercano a 4.25 puntos porcentuales, ¿no? En, Ahora, igual que lo que se espera para Banxico y para la Fed, que es una baja en la tasa de interés de referencia en lo que queda del año, hay muchos países alrededor del mundo que también alcanzaron niveles máximos de tasa de interés en este mismo periodo y que ya empezaron con recortes, ¿no? Esto se ve tanto en países emergentes como Chile y Brasil, como en economías desarrolladas, tal como la eurozona que apenas empezó a bajar de su tasa de interés, ¿no? En, en Brasil, la tasa alcanzó un máximo de 13.75% en agosto de 2022 y ahí permaneció estable durante un año, hasta agosto de 2023. Luego, a partir de septiembre de 2023, el banco ha ido recortando la tasa hasta su nivel actual de 10.5%. Y algo parecido sucedió en Chile, en donde en Chile se alcanzó una tasa de 11.25% en septiembre de 2022. Esta se mantuvo estable hasta julio de 2023 y desde entonces ha bajado hasta 5.75%, que es en donde se encuentra actualmente, ¿no? En la eurozona también, ¿no? Algo similar, la tasa acaba de bajar por primera vez después de permanecer en su nivel más alto de 4.5%, y en la última junta bajó a 4.25%, que fue en junio, ¿no? Entonces, digo un poco, como conclusión, luego de un periodo de fuertes presiones inflacionarias que afectaron a prácticamente todas las regiones del mundo, los bancos centrales tuvieron que reaccionar de forma rápida subiendo las tasas de interés, y hasta el momento parece que en la mayoría de los lugares las presiones inflacionarias iniciales se han ido disipando y pues que tarde o temprano los bancos centrales estarán empezando a bajar las tasas de interés o seguirán bajándolas según sea el caso, ¿no?
Para el caso de México, en GBM creemos que el Banco Central podría retomar las bajas en agosto y llevar las tasas de interés a 10.25%, esto al cierre del año, aunque reconocemos que hay riesgos importantes para la tasa de interés que hacen que esté sesgado al alza, considerando que la inflación también podría mostrar más resiliencia de lo que esperamos para ir descendiendo, ¿no? Si alguno de estos riesgos que platicábamos se materializa. Y, eh, y listo, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, Daniel. Pues mira, ya tenemos aquí varias preguntas. Creo que me parece importante empezar con esta que justo nos preguntan sobre cómo generamos nuestro estimado de tasa de interés del 10.25 para final de este año, ¿no? La meto en este momento porque justo se relaciona mucho con esto que comentabas al final. Em, Digo, para hacer el estimado de tasa de interés, tomamos en cuenta diferentes variables, pero una de ellas es la expectativa de inflación que tenemos para los próximos meses, ¿no? Como comentaba Daniel, nosotros esperamos que la inflación se desacelere en los próximos meses, no nada más la general, sino sobre todo la subyacente, que es la que toma en cuenta principalmente el Banco Central, por ser la que incluye los precios menos volátiles. Y para ella traemos un estimado fin de año de 4.2%. Entonces, esta es una desaceleración con respecto al nivel actual. Con ello, creemos que Banxico puede tener cierto espacio para seguir recortando su tasa. Y decimos seguir recortando porque si recuerdan, o como me les mencionaba Daniel, en marzo Banxico hizo un primer recorte a la tasa luego de haber alcanzado su máximo. Luego hace estas dos pausas y creemos que en los próximos meses, y pudiera ser en agosto, si es que la inflación subyacente sigue descendiendo, pudiera realizar ese siguiente recorte de 25 puntos base y después pudiera tener espacio también en noviembre y diciembre para realizar recortes de 25 puntos base en la tasa adicionales, ¿no? Para nuestro estimado, también nosotros tomamos en cuenta una variable adicional que es la tasa de interés real ex ante, que es la que se mide justo restándole a la tasa de interés las expectativas 12 meses de la inflación. Hoy en día, Banxico tiene una tasa de interés real en un nivel restrictivo, lo cual pues va en línea con que tenemos una inflación por arriba de la meta de Banxico, pero esperamos que justo en la medida en la que se vaya acelerando la inflación, Banxico tenga pues cierto espacio para bajar ese nivel de restricción y por ello pensamos que la tasa puede llegar a 10.25 este año, ¿no? Sin embargo, como mencionaba Daniel, si los riesgos para la inflación al alza se materializan, entonces pues Banxico tendría menos espacio para realizar estos tres recortes que esperamos y pudiera realizar en solo dos o incluso uno, ¿no? Todo depende de los datos como se vayan mostrando en la inflación. Este estimado que nosotros les comentamos de 10.25 para fin de 2024 está en línea con el consenso de analistas encuestados por Citibanamex, ¿no? Que toma en cuenta, si no me equivoco, 39 economistas en el mercado. Em, y la mediana de analistas también está en línea con nosotros para una tasa fin de 2024 de 10.25%, ¿no? Em, Otra de las preguntas que nos hacen es qué podemos esperar para el tipo de cambio y cómo se relaciona estos posibles recortes en la tasa de interés de Banxico. Nosotros específicamente para el tipo de cambio tenemos un estimado para fin de 2024 en un rango entre 18.20 y 19.20, que es justo más o menos el rango en el nivel en el que está actualmente. Hay vientos en contra para el tipo de cambio para el resto del año y también creemos que un viento a favor es el soporte que le da la tasa de Banxico, ¿no? Empezando por lo primero, los vientos en contra que podemos tener hacia adelante para el tipo de cambio es, por un lado, vamos a tener, bueno, como ustedes saben, tuvimos el triunfo de Claudia Sheinbaum para presidenta de México con una mayoría casi, bueno, calificada en Cámara de Diputados y en senadores se quedó a pocos senadores de alcanzar la mayoría calificada. El periodo del Congreso empieza en septiembre y eso pudiera traer cierta volatilidad dependiendo de las reformas propuestas que se vayan aprobando,
¿no? Por otro lado, normalmente las elecciones en Estados Unidos, se van a llevar a cabo en noviembre, justo hoy tenemos el primer debate entre Biden y Trump. Normalmente las elecciones en Estados Unidos tienden a generar cierta volatilidad también para el peso mexicano. Entonces, esos pudieran ser los vientos en contra para una mayor volatilidad del peso mexicano. No obstante, este diferencial que les comentaba Daniel entre la tasa de Banjico y la Reserva Federal, que hoy se encuentra en 550 puntos base, le ha dado cierto soporte al tipo de cambio para que estos movimientos que hemos visto recientemente no sean tan abruptos, ¿no? Sí esperamos que este spread se reduzca, como les comentaba Daniel, a 500 puntos base a fin de año, pero aún así el spread sigue siendo bastante amplio. Para que tengan como referencia, el spread histórico entre la tasa de Banjico y la Reserva Federal está en 425 puntos base. Entonces este fin de año, si las expectativas se cumplen, estaría en 500 puntos base, lo cual es todavía arriba del promedio histórico, y creemos que esto le puede seguir dando soporte al tipo de cambio, ¿no? No sé si quieres comentar algo aquí, Daniel. Sí, digo, no sobre el tema, está ahí otra pregunta que hacen sobre la pregunta es, ¿cuáles son las medidas y o metodología que efectúa el Banco Central para determinar el tipo de inflación, ya sea tanto general como subyacente? Eh, Aquí, digo, importante que el que mide la inflación es el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y un poco lo hace utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un índice que refleja la variación de los precios de una canasta que tratan de hacer representativa entre los bienes y servicios que consume la población mexicana en general, ¿no? O sea, a nivel en toda la República y, digamos, a lo largo de diferentes estratos de edad, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco le ponen un peso a diferentes alimentos, bebidas, transporte, educación, salud, vivienda y, digamos, todos los bienes representativos que consume la población. Y la inflación es un poco la variación de esta canasta que define el INEGI y un poco la diferencia entre la subyacente y la general es que la subyacente incluye los bienes que son menos volátiles, ¿no? Que son, se engloban mercancías y servicios y, digamos, la inflación se compone de subyacente, que son estos bienes, y no subyacente, que son bienes más volátiles, como los que platicaba, frutas y verduras, o commodities energéticos, etcétera. Gracias, Daniel. También nos preguntan por qué se espera que la Fed solo baje la tasa a 5.25 y no como se esperaba hasta 4.75. Nosotros en las proyecciones que les muestra aquí Daniel tomamos en cuenta la famosa gráfica de puntos que publica la Reserva Federal en alguna de sus juntas de política monetaria, en la cual lo que nos dice es la expectativa que tienen los miembros de la Reserva Federal para la propia tasa de la Reserva Federal, ¿no? En esta gráfica de puntos de la reunión pasada que la publicaron a esta de junio, se ve como ahora menos miembros de la Fed esperan más recortes este año, ¿no? Entonces, antes esperaban 3 recortes, si no me equivoco, para este año. Ahora los miembros de la Fed esperan nada más un recorte, pero para el siguiente año antes esperaban 3 y ahora esperan 4 recortes, ¿no? El mercado sigue esperando para este año por parte de la Fed 2 recortes. Entonces, pues los recortes podrían ser, por ejemplo, en noviembre o diciembre por parte de la Fed. En gran parte, la Fed ha cambiado sus estimados porque sigue viendo una inflación que no está todavía controlada, resiliente, y que está todavía lejos de alcanzar el objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Hay que recordar que la Reserva Federal tiene dos objetivos, el de la inflación y el del empleo, mientras que, por ejemplo, Banxico solo tiene como objetivo la inflación, ¿no? No sé si quieres comentarlo aquí, Dani. No, nada del tema, igual pues un poco creo que ya tocaste el tema, pero creo que hay muchas preguntas del tipo de cambio y de cómo puede afectar el diferencial. Este, Digo, para no ser muy repetitivo, un poco retomando el estimado que mencionaba Miriam, o sea, nosotros esperamos efectivamente que el tipo de cambio
vaya perdiendo algo de fortaleza, aunque de forma muy gradual, en la medida que se va cerrando este diferencial, ¿no? Que también creemos que va a ser de forma muy gradual, es decir, si un poco lo que platicábamos, ¿no? Si Banxico efectivamente hace 3 recortes de 25 y la Fed solamente uno, el diferencial pasaría de 5.5 a 5 puntos porcentuales. Y entonces, pues digo, esto podría hacer que pierda un poco de fortaleza. Sin embargo, creo que es importante no solamente el comparativo histórico, que es un poco, pues el diferencial seguiría por arriba de lo que el diferencial ha estado en otros periodos similares y en general en la historia desde que Banxico usa la tasa de interés como herramienta de política monetaria. Y la otra es pues contra otros países, ¿no? También en la medida que Banxico va bajando, pues también otros países, como mostraba en la última gráfica, empiezan a bajar sus tasas de interés. Y entonces pues creemos que el atractivo de México pues, sí se podría ir cerrando, pero de forma muy gradual de aquí hacia el cierre del año y también hacia un poco más adelante, ¿no? Hacia 2025. Sí, gracias, Daniel. Hay algunas preguntas sobre finanzas públicas, un poco el impacto también de la tasa de interés sobre las finanzas públicas, o en específico el costo financiero. Bueno, aquí lo que les diríamos es, a ver, para finanzas públicas, el gobierno actual está proyectando un déficit en los requerimientos financieros en su medida más amplia para este año de menos 5.9% del PIB y espera que en 2025 esta medida de déficit pueda lograr cierta consolidación fiscal para alcanzar un déficit de menos 3% del PIB. ¿No? Importante que estos estimados los hace la actual administración con su equipo de Hacienda, que como saben está a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Es importante porque Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ya apuntó que Rogelio Ramírez de la O va a continuar en la Secretaría de Hacienda y entonces es posible que el mismo equipo sea el que haga estimaciones similares para el próximo año, ¿no? Nosotros sí estamos esperando cierta consolidación fiscal para el próximo año en finanzas públicas, porque creemos que va a haber espacio en algunas variables, como por ejemplo, ya no va a existir el gasto en los proyectos prioritarios del gobierno, las amortizaciones de Pemex van a ser menores el próximo año también. Y una variable importante que se relaciona con el tema del webinar es que la tasa de interés probablemente esté en un nivel más bajo el próximo año, ¿no? Hemos mencionado nuestro estimado para este año, que es que la tasa cierre en 10, perdón, en, ay, perdón, Daniel, Que el déficit cierre en 4.4. No, esperamos para este año que la tasa de interés cierre en 10.25, pero para el siguiente año estamos En esperando que 8.25. la tasa cierre en 8.25%, ¿no? Entonces, con esto, como pueden ver, la tasa durante todo el siguiente año va a promediar un nivel menor que lo que promediaría este año, y entonces, en ese sentido, el costo de la deuda pudiera ser menor comparado con el de este año, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Yo creo que tenemos chance para una más. Daniel, no sé si tengas por ahí alguna que Sí, esté. veo un par que se repiten sobre la guía futura o el guidance que da Banxico, en específico preguntando por qué, a diferencia de otros bancos centrales, Banxico no publica guidance. Eh, Digo, creo que, o sea, importante que quizás en el último año, Banxico ha cambiado algunas cosas en donde sí tratan de ser un poco más explícitos en lo que, o en la señal que envían sobre qué es lo que van a hacer en las siguientes reuniones. Específicamente, metieron este enunciado que mencioné brevemente durante la presentación, pero sobre lo que creen o sobre las variables que creen que pueden estar siguiendo en las próximas decisiones, o sobre lo que creen que van a estar monitoreando para la próxima decisión, que pues trata de hacer un poco esto, ¿no? O sea, tratar de guiar al mercado para que la expectativa se acerque más a la decisión que va a tomar Banxico en la siguiente decisión. Em, Digo, como mencionan, en el mundo pues hay diferentes metodologías. Por ejemplo, la Fed es muy puntual en cuanto a lo que espera, o sea, incluso en sus proyecciones económicas meten una sobre la tasa de interés, que pues, es un poco sobre lo que deciden, y cada uno de los miembros de la Junta dice en dónde cree que va a terminar la tasa de interés.
que es un poco el extremo más explícito, y hay otros en donde pues no hay de plano nada de guía futura. El caso de Banxico pues, se ha un poco ido moviendo hacia dar un poco más, o no ser completamente, o dar un poco más de información sobre lo que van a hacer con la tasa de interés en las siguientes reuniones. Sin embargo, pues o sea, hasta el momento pues es lo que hacen, ¿no? Se dan un enunciado muy específico en donde tratan de darle una señal al mercado sobre qué es lo que podrían hacer y van haciendo cambios, pues aunque sea de algunas palabras, en donde el mercado pues, trata de hacer una lectura de qué es lo que podrían hacer hacia adelante. Digo, como última pregunta de un tema de un tema que no hemos mencionado todavía, hay algunas dudas sobre la relación que puede tener el nuevo gobierno con un cambio de gobierno en Estados Unidos. Digo, en general, lo que nosotros esperamos es que la relación entre México y Estados Unidos con sus nuevos presidentes siga siendo estable, ¿no? Creemos que ambos países se ven a sí mismos como socios comerciales claves e importantes, sobre todo en este reacomodo de las relaciones comerciales en el mundo. Creemos que ambos países van a seguir impulsando la relación y, como saben, tenemos una revisión del tratado en 2026, pero si bien puede haber cierto ruido alrededor, creemos que la relación va a continuar estable por intereses de ambos países, ¿no? Y bueno, pues en general las preguntas van en torno a estos temas. Digo, vamos a tratar de leerlas una por una, irlas contestando poco a poco. Pero pues por lo pronto les agradecemos muchísimo su asistencia a este webinar. Les recordamos que va a quedar grabado en la plataforma de GBM por si quieren volver a reproducirlo. Y pues nada, les agradecemos mucho por haberse conectado y por su tiempo dedicado a este webinar y escucharnos. Gracias.